No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. El grupo que causó los atentados de Marruecos y que podría estar detrás del 11M sigue la doctrina saudí. Tánger y Tetuán son dos ciudades con fuerte implantación de los islamistas radicales. El wahabismo, la doctrina islámica que impera en Arabia Saudí, constituye un peligro real para toda una generación de jóvenes musulmanes que contactan con ellos, les escuchan y rezan en sus mezquitas, advertía a finales de 2000 un informe encargado por el Palacio Real marroquí. Ahí estaba la matriz que, poco después, generaría un rosario de movimientos terroristas que acabarían provocando, hace 10 meses, una matanza en Casablanca. La bandera española ondeaba el jueves a media asta en la Embajada de España en Tel Aviv y permanecerá así los próximos 3 días decretados de luto oficial, luciendo un crespón negro. Pero además, los españoles residentes en Israel celebraron a las 8 del viernes una misa en la Iglesia Católica de San Pedro, en Jaffa, junto a Tel Aviv, para mostrar su solidaridad y su apoyo a las familias de las víctimas de los brutales atentados ocurridos en la estación de Atocha de la ciudad de Madrid. Los medios de comunicación israelíes recogían en primera plana las imágenes de la masacre y los israelíes se volcaron en mostrar su solidaridad. Nosotros estamos acostumbrados a estas barbaridades y sabemos el dolor que producen. Hoy los españoles son nuestros hermanos, comenta Avivid, una israelí de origen sefardí que apunta a Al-Qaeda como responsable del atentado. Ahora conocen de cerca los españoles el terrorismo islámico y quizás nos entiendan mejor, replica David, otro joven consultado sobre este tema. El Papa pide unidad frente al terrorismo. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II condena los atentados de Madrid y se pregunta cómo el hombre puede llegar a concebir hechos tan execrables. La sinagoga más importante de Francia, Le Victoire de París, está preparando un memorial en honor de las víctimas de los atentados de Madrid para el próximo miércoles. Los más altos representantes del judaísmo francés quieren testimoniar su apoyo a las víctimas de los atentados de Madrid, al igual que a las de los ataques terroristas alrededor del mundo, desde Nueva York a Bali, de Jerusalén a Casablanca. El servicio de inteligencia israelí, Mossad, ha informado de que están colaborando con la investigación de los atentados de Madrid. Los medios informativos españoles han reseñado que el Mossad, al igual que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, esperan arrojar luz sobre la autoría de los atentados. El servicio de inteligencia israelí trabaja a contrarreloj en la cuestión de confirmar la autenticidad del comunicado de Al-Qaeda, responsabilizándose de la autoría de los atentados de Madrid. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Abu Ala, ha condenado los ataques suicidas del domingo en Ashdod, afirmando que estas acciones proporcionan a Israel la excusa para continuar con lo que Abu Ala califica de agresión contra los palestinos al construir el cerco de seguridad. La condena de Abu Ala ante el atentado suicida en este puerto se produjo en paralelo con la toma de las calles de Jenin y los campamentos de Jabalía por parte de cientos de palestinos que celebraban los ataques. Aviones de la Fuerza Aérea israelí atacaron con misiles objetivos de Hamás en la Franja de Gaza durante la madrugada en respuesta del doble ataque suicida del domingo en el puerto de Ashdod, en el que murieron 10 israelíes. Fuentes militares confirmaron que en los objetivos atacados se fabricaban armamentos como cohetes Qassam y morteros. En Radio Sefarad, noticias. Las investigaciones sobre los atentados de Madrid siguen apuntando a los subgrupos de Al-Qaeda en Marruecos. Hay dos organizaciones principales en Marruecos que tienen lazos con Al-Qaeda, especialmente la Yihad salafista, responsable de los atentados de Casablanca de mayo de 2003. Según los servicios de inteligencia de Marruecos, al menos 300 marroquíes se entrenaron en campos de Al-Qaeda en Afganistán antes del 11 de septiembre, y solo pocos fueron detenidos tras los atentados del año pasado. Expertos en terrorismo internacional se reunirán para un seminario de emergencia titulado Las lecciones de Madrid en el nuevo Instituto Transatlántico del American Youth Committee.
Especialistas de España, Alemania, Francia y Bélgica participarán en este encuentro de 2 horas. Lo ocurrido en Madrid puede incentivar una cooperación más estrecha sobre el tema del terrorismo, dijo Deidre Berger, director de la oficina de Berlín del American Jewish Committee. Queremos tener más diálogo, añadió, ya que se trata de un problema que trasciende fronteras. El terrorismo integrista es un enemigo común de las democracias, con independencia de la política exterior que adopten cada una de ellas en cada momento. Reuniones como la prevista son de urgencia absoluta. Un niño palestino, Abdallah, de 10 años, ha sido capturado por fuerzas del ejército israelí mientras intentaba llevar una bomba en su mochila a través del puesto de control fuera del pueblo de Hawara, en Nablus. Al pedirle al niño que posara su mochila para ser inspeccionada, se comprobó el inusitado peso que portaba el pequeño y se sospechó que pudiera tratarse de una bomba. Según ciertos informes, las personas que entregaron la mochila al niño intentaron sin éxito detonar la bomba mientras éste la llevaba en el puesto de control cuando los soldados se colocaron detrás de él. El niño confesó que le habían prometido una elevada suma de dinero a cambio de pasar la mochila y entregarla a una mujer al otro lado del control. Varias mujeres palestinas que podrían estar implicadas en el intento de atentado han sido detenidas. Al parecer, Al-Fatah es la responsable de este nuevo intento de triunfo del terror. La utilización de niños como escudos es una táctica habitual de los terroristas palestinos. El convertirlos en portadores de la muerte y en mártires involuntarios excede todo concepto de humanidad de estos individuos. En términos enérgicos, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha condenado los atentados suicidas del domingo pasado en el puerto israelí de Ashdod. Annan urge a la autoridad palestina a llevar ante la justicia a quienes planearon, facilitaron y llevaron a cabo estos horribles actos de terrorismo. El secretario general de la ONU ha instado a las autoridades palestinas a poner todos sus esfuerzos en la tarea de erradicar este tipo de crímenes. Las condenas verbales no resuelven nada, según una dilatada experiencia histórica. Quizá otro tipo de sanciones fueran más efectivas, como por ejemplo congelar los fondos de apoyo a la autoridad palestina. No se sabe si Arafat atiende las peticiones de Kofi Annan, pero desde luego las de su ministro del Interior, Hakam Baloui, no. Arafat ha rechazado la propuesta de Baloui de que se ordene desarmar a las bandas armadas, como también le solicitaba el comandante en jefe de las Fuerzas de Seguridad Nacional Palestinas, general Haj Ismail Jabar. Tanto Baloui como Jabar, tras los atentados del puerto de Ashdod, atribuidos a Hamas y las brigadas de Al-Aqsa, han exigido la detención de militantes supuestamente disidentes del movimiento oficialista Al-Fatah, sobre todo de las brigadas que actúan independientemente de sus dirigentes. Arafat merece se le otorgue algún otro premio internacional por su contribución a la paz. La retirada israelí de la Franja de Gaza podría producirse el próximo 1 de mayo, según ha informado el semanario Makor Rishon, citando fuentes judías próximas a los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Al parecer, sería el propio Sharon el que habría señalado el 1 de mayo para el comienzo de la salida de los 7.000 colonos. Por su parte, el ministro de Exteriores, Silvan Shalom, prosigue con sus esfuerzos diplomáticos para lograr que tropas egipcias patrullen la frontera de manera más intensa para impedir el tráfico de armas hacia la Franja de Gaza. Egipto ha prometido la creación de un cuerpo de policía especial para este cometido. Y si los políticos parecen estar acelerando el proceso de desconexión de la Franja de Gaza, la población israelí, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos de Tel Aviv, estaría en un 56% de acuerdo con el plan de evacuación. En este mismo informe se da cuenta de que el 80% de los israelíes apoya la construcción de la valla de seguridad. Las principales facciones armadas palestinas han formado un comité encargado de negociar con la autoridad palestina su posición si Israel se retira unilateralmente de la Franja de Gaza. Los representantes de las organizaciones Hamas, Yihad Islámica y las brigadas de los mártires de Al-Aqsa también comunicaron a Yasser Arafat su aprobación del decreto dado a conocer esta semana para imponer el orden en Gaza y en Cisjordania ante la proliferación de bandas de delincuentes y de grupos armados que actúan independientemente y al margen de la ley. En concreto, la falta de una estructura estatal palestina puede conducir a una anarquía fratricida entre los diversos grupos que aspiran a coger el mando de la zona.
Se inaugura en Nueva York un centro dedicado a la pedagogía de la tolerancia. Financiado por el Centro Simón Wiesenthal, este ámbito se concibe como institución profesional y de enseñanza y sigue el modelo del programa Herramientas para la Tolerancia del Museo de la Tolerancia en Los Ángeles. La policía de la República Checa ha detenido en la ciudad de Most a 23 neonazis, quienes participaban en una marcha de conmemoración del 66 aniversario de la anexión de Austria por el nacionalsocialismo alemán. Los arrestados son acusados bajo el cargo de pertenecer a un movimiento que suprime los derechos humanos. En Radio Sefarad, noticias. Basándose en informaciones procedentes de Italia, el Centro Nacional de Inteligencia alertó días antes del 11M al Ministerio del Interior y a los servicios de inteligencia militares de que un coronel del antiguo servicio secreto de Saddam Hussein, vinculado a la resistencia iraquí, habría entrado en España desde Marruecos para preparar atentados. La resistencia iraquí, que según fuentes antiterroristas estadounidenses estaría detrás de los atentados de Madrid, contó con la ayuda de Abu Habs, alias el Mauritano, uno de los jefes del comité militar de Al-Qaeda que actúa en el norte de África. La pista marroquí también conduce a Mohamed Zamar, alias el Oso, quien reclutó a los suicidas del 11 de septiembre. Según hipótesis de expertos antiterroristas, el comando islamista que cometió la matanza del pasado 11 de marzo podría permanecer en España como célula durmiente, preparándose de alguna manera para volver a perpetrar atentados en cualquier momento. Las explicaciones posteriores a los atentados no resucitan a los muertos. Lo verdaderamente útil son las acciones previas, aunque sean secretas o tengan un alto precio político. Al menos 19 soldados pakistaníes y 20 supuestos terroristas han muerto en una nueva ofensiva contra Al-Qaeda en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Las fuerzas pakistaníes intentaban detener a militantes de Al-Qaeda y guerrilleros talibán. Entre los muertos hay varios combatientes extranjeros árabes y chechenos. Esta es la última de una serie de operaciones que lleva a cabo el ejército pakistaní en esta zona considerada como posible base de Al-Qaeda y refugio de su líder Osama Bin Laden. Las comprobaciones continuas justifican la seguridad sobre la existencia de una internacional negra del terror. No aceptarlo ahora, como en los tiempos de Múnich se trató de apaciguar a Hitler, pueden costarle al mundo contar los muertos por millones. El grupo terrorista irlandés IRA ha instruido a terroristas palestinos en la manera de utilizar los teléfonos móviles para detonar bombas, según ha informado un alto cargo de la policía de Irlanda del Norte. Este portavoz ha asegurado que el año pasado las fuerzas de seguridad israelíes alertaron sobre sus sospechas de que el IRA estaría entrenando a miembros del Frente Popular de Liberación de Palestina en el uso terrorista de los teléfonos móviles. Al parecer, bombas muy similares a las utilizadas por el grupo terrorista irlandés fueron detectadas en Israel. De ese tipo son también algunas de las utilizadas en varios ataques en Irak. Las tecnologías del pánico se han sofisticado, y más que lo harán. Los arsenales están en el mercado, solo se necesitan los petrodólares necesarios para adquirirlas. El Centro Simón Wiesenthal, en una carta al primer ministro griego Kostas Karamanlis, ha advertido de que la retórica antisemita presente en los principales periódicos de Grecia es la más alarmante de Europa. Como resultado, el centro mantendrá su aviso para que turistas judíos eviten visitar el país. Grecia estará en la agenda de la conferencia que el próximo mes tendrá lugar en Berlín, programada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa contra el Antisemitismo. 13 casas de familias judías fueron objeto de pintadas antisemitas en Canadá. Los hechos, que tuvieron lugar el pasado domingo por la noche en Thornhill, han acontecido tras la publicación de un informe de la asociación B'nai B'rith de Canadá, en el que se afirma que la actividad antisemita en el país ha alcanzado los niveles más altos en los últimos 20 años. Ni Canadá, el paraíso interracial, según sus habitantes, está a salvo de la intoxicación antijudía. Ya no quedan edenes felices para el ser humano. Continuamos el informativo haciendo un repaso a la prensa nacional e internacional en artículos que han llamado nuestra atención. Por ejemplo, en el diario El País, Alex. Sí, comenzamos con el artículo de Paul Krugman, titulado La debilidad del terrorismo, que publica El País el día 17 de marzo,
Paul Krugman es profesor de Economía de la Universidad de Princeton y este mismo artículo fue publicado el día anterior, el día 16, en el New York Times. Krugman comienza citando la frase con la que José Luis Rodríguez Zapatero inauguró la nueva etapa política en España. Esa que se refiere a que su prioridad será la lucha contra el terrorismo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, de boca de Zapatero, apunta Krugman en su artículo, esta lucha está desvinculada de la participación en la guerra de Irak. Para Krugman, el lema de lucha contra el terrorismo, esgrimido por Bush para obtener el apoyo en esta guerra, es de alguna manera demagógico. Krugman dice que al centrar su objetivo en Irak, Bush le hizo a Al-Qaeda un gran favor, al dar al terrorismo tiempo para reagruparse. Y él menciona dos ejemplos. El hecho de que los talibán controlen en este momento, de nuevo, 1/3 del territorio de Afganistán, y por otro lado, que Al-Qaeda haya renovado o vuelto a tener una gran capacidad asesina, como ha demostrado en el caso de que se confirme en los atentados de Madrid. Por último, también cita Krugman una contradicción, porque mientras se esgrime este lema, ¿no?, de la lucha contra el terrorismo, el gobierno Bush ha mostrado una clara indulgencia con regímenes como Arabia Saudí o Pakistán, y menciona el hecho de que los pilotos del 11S eran en su gran mayoría de este país, de Arabia Saudí, y que los talibán fueron creados en Pakistán. Supongo que lo que has seleccionado del diario La Razón continúa con la misma temática, ¿no? Sí, aunque desde otra perspectiva. Se trata de una entrevista con Gustavo de Arístegui, que es todavía el portavoz de Exteriores del Partido Popular, y en el que se le pregunta qué ha ocurrido, en el sentido de... ¿Del vuelco electoral? Del vuelco electoral, de cómo el atentado ha afectado a la elección, si este estado de ánimo tras el atentado ha tenido algo que ver, bueno, lo que está en la prensa. En la calle y lo que nos preguntamos todos, ¿no? Exactamente. Entonces, responde la pregunta, ¿qué cree que ha ocurrido? Responde lo siguiente, dice: hemos hecho 8 años de brillantísima gestión de gobierno y estas elecciones se han transformado en una votación cargada de emoción y emotividad, diciendo que el gobierno había manipulado y mentido. Eso ha cambiado el resultado. Después, respecto al terrorismo, también da una respuesta a aquellos que intentan buscar algún tipo de racionalidad o de motivos detrás de los atentados de Madrid. Dice lo siguiente: no se puede analizar una mente enferma y retorcida como es la de un terrorista. Es el ser humano más abyecto que existe. El terrorismo es un doble crimen. Primero, al tratar de imponer unas ideas totalitarias, y después someter la voluntad democrática con la amenaza de la violencia. Un demócrata nunca puede ceder ante el terror. A nivel internacional, ¿se están tratando estos temas? ¿Te ha llamado la atención en especial algún artículo? Sí, traigo un artículo de Die Zeit, que es un semanario alemán especializado en artículos de opinión. En este caso, un artículo cuyo autor es Joseph Offe, y el título del artículo es La ofensiva del islamofascismo. El argumento central de este artículo es que el apaciguamiento no es una respuesta. La opinión de este autor es que los españoles sacan la enseñanza equivocada de los ataques de Madrid. Y el autor se plantea algunas preguntas que en este caso, y nosotros como judíos sabemos que muchas veces las preguntas son mucho más elocuentes que las respuestas, cito un extracto de algunas de las preguntas que se plantea Joseph Offe. ¿Quién es este enemigo que ya no opera en Nueva York, en Yerba, en Bali o Kerbala, sino en medio de nuestro continente, que después de siglos de genocidios en nombre de Dios o de Führers se había convertido en una milagrosa isla de paz? La pregunta es crítica porque respuestas equivocadas darían lugar a estrategias equivocadas. Jacques Chirac y Gerhard Schröder han ofrecido respuestas muy familiares. Chirac quiere fomentar el diálogo, Schröder quiere atacar las desigualdades y el subdesarrollo en el tercer mundo. Pero ¿no será que el terror islámico no quiere ningún diálogo y que las fuerzas que lo alimentan no son ni la desigualdad ni el subdesarrollo? En otras palabras, si estos fueran los motivos, ¿por qué los militantes de la yihad no atacan la cleptocracia de los saudíes, la dictadura dinástica en Siria, el régimen egipcio de Mubarak? ¿Por qué estos asesinos masacran a inocentes españoles? Todo se resume en la palabra ¿por qué? Muchas veces, ¿no? Les dejamos con estas preguntas. En Radio Sefarad, noticias.
Los ataques de la semana pasada en Madrid pueden cambiar significativamente la forma en que Europa observa los métodos militares utilizados por Israel para luchar contra el terror, según ha comentado el parlamentario europeo Bob van den Mos. Por su parte, el parlamentario belga Jan Daene, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, ha comentado que a pesar de la comprensión europea tras los atentados de Madrid, si hay un daño colateral, no representará una buena visión y dañará la imagen de Israel. Israel debe ser cuidadosa en sus acciones. El terror que no cesa y adquiere formas perversas cada vez más acusadas. Por otra parte, el parlamentario belga le pide a los padres de los hijos muertos por los atentados que lloren y se quejen en voz baja. No le vayan a molestar mientras hace la siesta en su poltrona del Parlamento Europeo. Desde Israel, desde su Parlamento, el ministro de Exteriores, Silván Salón, ha dirigido unas palabras de solidaridad al pueblo español. Les ofrecemos un extracto de su discurso. Nos hemos congregado aquí para expresar a Su Excelencia, el embajador de España en Israel, para su posterior transmisión a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, a su gobierno y al pueblo español, la deploración y la profunda consternación del pueblo de Israel por los abominables atentados terroristas que conmovieron Madrid y al pueblo español el último día 11 de marzo de 2004. Nosotros condenamos el vil y cruento acto cuyo único objetivo fue sembrar destrucción y temor en el corazón de Madrid y en el corazón de cada uno de nosotros. El terrorismo nuevamente nos ha declarado la guerra a todos nosotros. Se trata de una guerra que ninguna nación en el mundo desea, pero es también una guerra en la cual ningún Estado tiene el privilegio de no unirse a sus filas. Todos los pueblos del mundo deberán colocarse unidos frente a esta amenaza y peligro mundial. Lamentablemente, nosotros aquí en Israel tenemos experiencia y conocimiento de sobra del tema terrorismo. Conocemos muy de cerca el dolor, la rabia y el sentimiento de pérdida. Israel debería retirarse de la Franja de Gaza en su totalidad, según ha aconsejado el ministro de Defensa israelí Shaul Mofaz al primer ministro Ariel Sharon. Aunque Sharon aún no ha decidido cuál será la envergadura del plan de retirada, se sabe que las fuerzas del ejército continuarán patrullando el pasillo entre el lado palestino de Rafiah y la frontera egipcia, que la retirada será total, salvo 3 asentamientos en el norte de la franja y la evacuación de los asentamientos de Judea y Samaria. Si bien los comentarios de los ministros, creemos, deben reservarse a las reuniones de gabinete, parece que existe un acuerdo entre los partidos fundamentales de la coalición gubernamental sobre las acciones conducentes al cese de la violencia por parte israelí. El 47% de los musulmanes británicos dicen que podrían considerar el convertirse en terroristas suicidas si fueran palestinos, según una encuesta publicada por The Guardian. El 13% de los 500 musulmanes encuestados apoyan los atentados de Al-Qaeda en países como Estados Unidos. Un portavoz del Consejo Musulmán británico ha comentado que la encuesta muestra la fuerte oposición de la mayoría de los musulmanes a los ataques terroristas y su condena a atentados como los de Madrid. Desde la Organización de Defensa de los Judíos Británicos se ve con preocupación la distinción que la comunidad musulmana hace de los ataques terroristas si las víctimas son israelíes frente a las europeas o norteamericanas. No deberían hacerse diferencias entre el terrorismo que actúa en Europa o el que golpea a Israel. Procede por igual de una perversión de la religión musulmana. Se ha comentado desde esta organización. La tolerancia inglesa parece no haber entrado en las normas de vida de los musulmanes británicos. Los fanáticos islamistas deberían recordar cómo los recibieron en las islas cuando llegaron hambrientos y desesperados a la búsqueda de refugio y trabajo. La comunidad judía alemana está planteándose presentar cargos de incitación al odio racial contra una campaña publicitaria titulada Holocausto en un plato del grupo vegetariano de personas por el tratamiento ético de los animales PETA. En esta campaña se compara el sacrificio de aves de corral con el exterminio de judíos en los campos de concentración, presentando en sus pósters fotos de gallinas de granjas intensivas apiñadas en jaulas junto a imágenes históricas de prisioneros judíos en los barracones de los campos de concentración. Responsables de PETA han comunicado que los pósters están diseñados para aumentar la conciencia pública sobre lo que ellos definen como un maltrato hacia los animales antes de ser sacrificados.
Si los nazis hubieran tenido tanta piedad por los judíos como estos alemanes de PETA por las gallinas, quizá los germanos de hoy tendrían su conciencia histórica en sosiego. En Francia, un grupo islámico bajo el nombre Comando Mosbar Barayev ha amenazado en una carta al primer ministro Jean-Pierre Raffarin con perpetrar atentados si la ley de laicidad aprobada por el Parlamento galo no es retirada. Para este grupo, la ley es una declaración de guerra contra el mundo musulmán y aseguran que si no es derogada llevarán a cabo atentados de una intensidad no vista en el país vecino desde los ataques de 1993 a cargo de terroristas argelinos. Como si los islamistas necesitaran pretexto para perpetrar sus crímenes masivos. Si Madrid no les resulta suficiente, quizá París los convenza. Seguimos en Francia, ya que la Organización Nacional contra el Racismo, CRIF, ha hecho un llamamiento para que se vote en contra de los extremismos ideológicos en las elecciones regionales del próximo domingo. El Frente Nacional de extrema derecha no debería ser subestimado, aseguran desde el CRIF, mientras abogan por que este partido sea bloqueado mediante el voto. También desde la CRIF se ha solicitado a los votantes que eviten el apoyo a los grupos de extrema izquierda trotskista en los que se observan intransigentes corrientes antisionistas. Los extremismos políticos de derecha e izquierda actuales tienen puntos en común. Los fascistas son antijudíos porque el antisemitismo es parte de sus creencias. Los gauchistas son antijudíos porque son antisionistas como parte de su ideología. A los judíos les da igual en nombre de qué ideario les persiguen. Completamos nuestro informativo con algunos artículos que han llamado nuestra atención en el tema del debate que continúa sobre la interpretación de lo ocurrido en España, el atentado terrorista y el vuelco electoral, y la presunta victoria del terrorismo. Sí, comenzamos con un editorial del diario por Internet Libertad Digital del día 18 de marzo, que afirma que la declaración de intenciones de Zapatero sobre la retirada de tropas españolas en Irak significa un reconocimiento de la capacidad política del terrorismo para definir agendas, congelar alianzas y provocar retiradas en el campo de batalla. Según Libertad Digital, la guerra contra el terrorismo no es una guerra de Europa o de Estados Unidos, porque lo que está en juego es mucho más que la seguridad interior de los países occidentales. Está en juego toda una forma de vida, un sistema de valores, cito Libertad Digital, basado en la libertad individual, el derecho natural, la propiedad privada, la economía de mercado y la democracia. Al reafirmarse en su promesa de retirar el contingente español en Irak y congelar los compromisos con la Alianza contra el Terrorismo liderada por Estados Unidos, Zapatero demuestra que es un candidato del 10 de marzo, no un candidato del 12 de marzo. La Vanguardia también se ocupa de estos temas. La Vanguardia, también este mismo día, publica un artículo que lleva en el título una pregunta que nos hacemos muchos estos días. Al-Qaeda, victoria en Europa. Su autor es Graham Fuller, ex vicepresidente de la CIA y autor del libro El futuro del Islam político. Según Fuller, hay dos formas de entender los acontecimientos terribles que han derrocado al gobierno de Aznar. El primero de ellos sería decir que Al-Qaeda ha conseguido una contundente e impactante victoria en España. Sería un poco la línea del editorial de Libertad Digital. Decir que el pueblo español no ha tenido el valor de enfrentarse al desafío del terrorismo y que ha optado por el aislamiento, se ha desentendido de sus responsabilidades mundiales y ha cedido ante los terroristas. Pero, según este autor, hay otra forma de considerar los mismos hechos. Y cito a Fuller: no debe darse por sentado que el rechazo a la política de Bush en Irak significa que uno sea blando con el terrorismo. El deseo de detener el terrorismo, afirma este autor, puede coexistir con el rechazo a los medios que la administración Bush ha escogido para combatir el terror. ¿Has encontrado alguna otra tesis referente a estos temas? Sí, hay otro artículo de Adrian Hamilton en el diario inglés The Independent que plantea también una crítica a la visión de la derrota frente al terrorismo por no estar alineado en la política exterior de la administración Bush. Dice lo siguiente: si el deseo de los terroristas de Al-Qaeda es crear una gran división entre el Islam y Occidente, y pienso que esta es su esperanza más profunda, entonces los líderes occidentales están directamente encaminados a este enfrentamiento. Según Hamilton, la retórica con que Tony Blair y George Bush
han recibido los ataques de Madrid con sus palabras de guerra y su sentimiento de Armagedón, promueve exactamente la sensación de conflicto que los terroristas desean. Según Hamilton, los eleva del nivel de asesinos brutales al de grandes guerreros y les muestra en nuestra reacción que realmente están anotándose victorias. Diferentes visiones de las consecuencias de los atentados de Madrid y solo una certeza en la que todos coinciden, ¿no? Que la desunión de sus víctimas es tal vez la mayor victoria de los terroristas. Gracias por acompañarnos en este tiempo dedicado a la información.